Montesquieu. El espíritu de las leyes. Prefacio. Si entre el gran número de cosas que hay en este libro, si hay alguna que, contra mi propósito, pueda ofender, a lo menos no hay ninguna que se haya puesto con mala intención. No soy por naturaleza amigo de desaprobar. Platón daba gracias al cielo por haber nacido en tiempo de Sócrates. Yo se las doy por haberme traído al mundo bajo el gobierno en que vivo y haber dispuesto a que obedezca a los que me han hecho amar. He de pedir una gracia que temo no se me conceda. Es que no se juzgue por la lectura de un momento de un trabajo de 20 años y que se apruebe o condene todo el libro y no algunas frases. El que quiera buscar el designio del autor no lo descubrirá bien, sino en el designio de toda la obra. He estudiado primeramente a los hombres, y he creído que, en su gran diversidad de leyes y costumbres, no se han guiado únicamente por sus antojos. Sentados los principios, he visto que los casos particulares se acomodaban a ellos naturalmente, que la historia de cada nación era consecuencia suya, y que cada ley particular se ligaba con otra ley o dependía de otra más general. Cuando he tenido que escudriñar la antigüedad, he procurado apoderarme de su espíritu para no mirar, como semejantes, casos realmente distintos, ni dejar de notar las diferencias de los que parecen semejantes. No he sacado mis principios de mis preocupaciones, sino de la naturaleza de las cosas. Respecto de esto, hay muchas verdades, que no se percibirán sino después de haber visto su encadenamiento con las demás. Cuanto más se reflexione acerca de los casos particulares, mejor se comprenderá la certeza de los principios. He omitido muchos detalles porque ¿quién podría decirlo todo sin causar mortal hastío? No se encontrarán en este libro esos pensamientos ingeniosos que parecen caracterizar las obras del día. En cuanto se contemplan las cosas desde cierta altura, tales sutilezas se desvanecen, pues, por regla general, provienen de fijarse la inteligencia en un solo aspecto de las cosas, abandonando todos los otros. No escribo para censurar las instituciones de ningún país. Cada nación hallará aquí la razón de sus máximas, y todos deducirán naturalmente la consecuencia de que no corresponde el proponer mudanzas más que a aquellos que han tenido la fortuna de nacer con bastante talento para penetrar con una mirada toda la constitución de un Estado. No es indiferente que el pueblo sea instruido. Las preocupaciones de los gobernantes han sido antes preocupaciones de la nación. En tiempos de ignorancia, nadie, aunque cause las mayores males, abriga ninguna duda. En épocas de luz, vacila, aunque haga los mayores bienes. Se comprenden los abusos antiguos, se conoce la manera de corregirlos, pero se ven al mismo tiempo los abusos de la corrección misma. Se deja el mal si se teme lo peor. Se está en duda del bien si se duda de lo mejor. No se consideran las partes sino para juzgar del todo reunido. Se analizan todas las causas para ver todos los resultados. Si pudiese hacer de manera que todos tuviesen nuevos motivos para amar sus deberes, su príncipe, su patria, sus leyes, y que cada uno pudiese sentir mejor su felicidad en cada gobierno, en cada país, en cada puesto en que se halle, me conceptuaría el más dichoso de los mortales. Si pudiese hacer de manera que los que mandan aumentaran sus conocimientos acerca de lo que deben prescribir, y que los que obedecen
hallaran más placer en obedecer, me tendría igualmente por el más dichoso de los mortales. Me consideraría el mortal más feliz si pudiese conseguir que los hombres se curaran de sus preocupaciones. Llamo aquí preocupaciones no a lo que hace que se ignoren ciertas cosas, sino a lo que hace que se desconozca uno a sí mismo. Trabajando en instruir a los hombres es como puede practicarse aquella virtud general que comprende el amor de todos. El hombre, ese ser flexible que se amolda en sociedad a los pensamientos e impresiones de los demás, es tan capaz de conocer su propia naturaleza, si se le pone a la vista, como de perder hasta el sentimiento de ella, si se le disfraza. He empezado y dejado muchas veces esta obra. He entregado 1000 veces a los vientos las hojas que había escrito. Con frecuencia las sentía caer de las manos paternales. Seguía mi tarea sin designio determinado. No adivinaba las reglas ni sus excepciones. No hallaba la verdad sino para perderla. Pero cuando descubrí mis principios, vino a mí todo lo que andaba buscando. Y en el transcurso de 20 años he visto mi obra comenzar, crecer, adelantar y acabarse. Si esta obra merece elogio, lo deberé en gran parte a la majestad del asunto. Sin embargo, no creo carecer absolutamente de ingenio. Cuando he visto lo que tantos grandes hombres, en Francia, en Inglaterra y en Alemania, han escrito antes que yo, me he quedado absorto, pero no por eso perdido el valor. Y yo también soy pintor, he dicho con el Correggio. Advertencia. Para la inteligencia de los 4 primeros libros de esta obra, se ha de tener presente, primero, que lo que llamo virtud en la República es el amor de la patria, es decir, de la igualdad. No es la virtud moral ni la cristiana, sino la virtud política, y ella es el resorte que da movimiento al gobierno republicano, así como el honor es el resorte que hace moverse a la monarquía. He llamado pues virtud política al amor de la patria y de la igualdad. He tenido ideas nuevas y he necesitado buscar nuevas palabras o dar a las antiguas nuevas acepciones. Los que no han comprendido esto me han imputado cosas absurdas que escandalizarían en todos los países del mundo, porque en todos se ama la moral. Segundo, es menester fijarse en que hay gran diferencia entre decir que tal cualidad, modificación del alma o virtud, no es el resorte que imprime acción al gobierno, y afirmar que no la hay en el gobierno. Si yo dijese que tal rueda, que tal piñón, no es el muelle que da movimiento a este reloj, ¿se deduciría de ello que no estaba en el reloj? Tan lejos se hallan de quedar excluidas de la monarquía las virtudes morales y cristianas, que ni la misma virtud política lo está. En una palabra, hay honor en la República, aunque la virtud política sea su resorte. Hay virtud política en la monarquía, aunque tenga por resorte el honor. Finalmente, el hombre de bien, a quien aludo en el libro 3, capítulo 5, no es el hombre de bien cristiano, sino el hombre de bien político, que tiene la virtud política de que he hablado. Es el hombre que ama las leyes de su país y obra por el amor de ellas. He aclarado todas estas cosas en la presente edición, precisando aún más las ideas, y en la mayor parte de los lugares en que uso la palabra virtud, he puesto virtud política. Libro 1. De las leyes en general. Capítulo 1. De las leyes con relación a los diversos seres.
Las leyes, en su significación más lata, son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Y en este sentido, todos los seres tienen sus leyes. Las tiene la divinidad, las tiene el mundo material, las tienen las inteligencias superiores al hombre, las tienen los brutos, las tiene el hombre. Los que han afirmado que una fatalidad ciega ha producido todos los efectos que vemos en el mundo, han proferido un enorme absurdo, porque ¿cuál mayor absurdo que una fatalidad ciega produciendo seres inteligentes? Hay, pues, una razón primitiva, y las leyes son las relaciones que existen entre ella y los distintos seres, y las de estos diferentes seres entre sí. Dios tiene relación con el universo como creador y como conservador. Las leyes con que ha creado son las mismas con que conserva. Obra según ellas porque las conoce porque las ha hecho porque están en relación con su sabiduría y su poder. Siendo evidente que el mundo, formado por el movimiento de la materia y privado de inteligencia, subsiste siempre, es necesario que sus movimientos obedezcan a leyes invariables. Y si se pudiese imaginar otro mundo distinto, se regiría por reglas fijas o se destruiría. Así, la creación, que parece ser un acto arbitrario, supone reglas tan inmutables como la fatalidad de los ateos. Como el mundo no subsistiría sin estas reglas, es absurdo sostener que el Creador podría gobernarlo sin ellas. Estas reglas son una relación constantemente establecida entre dos cuerpos que se mueven, se reciben, se aumentan, se disminuyen, se pierden todos los movimientos según las relaciones de la masa y de la velocidad. Cada diversidad es uniformidad, cada cambio constancia. Los seres particulares inteligentes pueden tener leyes que hayan formado, pero tienen otras no formadas por ellos. Antes de haber seres inteligentes, eran posibles. Existían, pues, relaciones posibles y, por consecuencia, leyes posibles. Antes de haber leyes positivas, existían relaciones de justicia posibles. Decir que no hay nada justo ni injusto, sino lo que ordenan o prohíben las leyes positivas, equivale a afirmar que antes de trazarse círculos no eran iguales todos sus radios. Es forzoso, por consiguiente, admitir que hay relaciones de equidad anteriores a la ley positiva que las establece. Por ejemplo, que en el supuesto de haber sociedades humanas, sería justo conformarse a sus leyes, que si existían seres inteligentes que hubiesen recibido algún beneficio de otro ser, deberían estarles reconocidos, que si un ser inteligente había creado a otro ser inteligente, este último debía continuar en la dependencia que había tenido desde su origen, que si un ser inteligente causa mal a otro ser inteligente, merece recibir el mismo daño, y así sucesivamente. Pero falta mucho para que el mundo inteligente esté tan bien gobernado como el físico, porque, si bien tiene leyes que son invariables por su naturaleza, no las sigue con la constancia que el mundo físico, las suyas. Depende esto de que los seres inteligentes se hallan sujetos al error por la limitación de su naturaleza. De otra parte, es propio de ellos el obrar por sí mismos. No siguen, pues, inmutablemente las leyes primitivas, ni siguen siempre las mismas que se dan. No se sabe si los brutos están gobernados por las leyes generales del movimiento, o por alguna particular. Como quiera que sea, no tienen con Dios relación más íntima que el resto del mundo material, y la facultad de sentir sólo les sirve para las relaciones que mantienen entre sí, o con otros seres particulares, o consigo mismos. Por el atractivo del placer, conservan su ser particular,
y por él también conservan la especie. Tienen leyes naturales porque están unidos por el sentimiento. No las tienen positivas por no estar unidos por la inteligencia. No siguen, sin embargo, invariablemente sus leyes naturales. Las plantas, en las que no observamos conocimiento ni sentimiento, las siguen mejor. Los brutos carecen de las supremas ventajas que poseemos los hombres, pero tienen otras de que nosotros carecemos. No participan de nuestras esperanzas, mas tampoco sienten nuestros temores. Si están sujetos a la muerte como nosotros, no la conocen. La mayor parte aún se conservan mejor que nosotros, y no hacen tan mal uso de sus pasiones. El hombre, como ser físico, está gobernado al igual de los otros cuerpos, por las leyes inmutables, pero como ser inteligente, viola sin cesar las leyes que Dios ha establecido, y cambia las que él mismo se dicta. Debe dirigir su conducta y, sin embargo, es un ser limitado. Cual todos los seres finitos, está sujeto a la ignorancia y el error, y a veces pierde los débiles conocimientos que tiene. Como criatura sensible, está sujeto a 1000 pasiones. Un ser de esta naturaleza podía olvidarse a cada instante de su Creador. Dios le ha llamado así con las leyes de la religión. Un ser de tal especie podía olvidarse a cada momento de sí mismo. Los filósofos le han apartado de este peligro con las leyes de la moral. Nacido para vivir en sociedad, podía olvidarse de sus semejantes. Los legisladores le han vuelto a la senda de sus deberes con las leyes políticas y civiles. Capítulo 2. De las leyes de la naturaleza. Son las leyes de la naturaleza anteriores a todas las demás, y se llaman así porque se derivan únicamente de la constitución de nuestro ser. Para conocerlas bien, es preciso considerar al hombre antes de establecerse las sociedades. Las leyes de la naturaleza son las que recibiría en semejante estado. Aquella ley que, imprimiendo en nosotros la idea de un creador, nos impulsa hacia él, es la primera de las leyes naturales por su importancia, ya que no en el orden de ellas. El hombre, en estado de naturaleza, tendría más bien la facultad de conocer que no conocimiento. Es claro que sus primeras ideas no serían especulativas. Pensaría en conservarse antes que en indagar su origen. Tal hombre no sentiría al principio más que su debilidad. Su timidez sería extrema. Si fuesen necesarios ejemplos, nos los proporcionarían algunos salvajes encontrados en las selvas, que tiemblan ante todo, que huyen de todo. En parecido estado, cada cual se creería inferior, y apenas alguno se reputaría igual. Nadie pensaría en atacar a otro, y la paz sería la primera ley natural. El deseo de subyugarse unos a otros, que Hobbes atribuye a los hombres desde el principio, no es conforme a la razón. La idea de dominación y de imperio es tan compleja y depende de tantas otras que no pudo ser la primera que tuviese el hombre. Hobbes pregunta por qué los hombres van siempre armados y tienen llaves para cerrar sus casas si el estado de guerra no es el natural entre ellos. No se advierte aquí que se atribuye a los hombres, antes de establecerse las sociedades, pensamientos que no pueden nacer sino después que éstas, en donde aquellos encuentran motivos para atacarse y defenderse. Al sentimiento de su debilidad uniría al hombre primitivo al de sus necesidades. Así, la segunda ley natural sería la que le impulsase a buscar el alimento. He dicho que el miedo haría que los hombres huyesen unos de otros. No obstante, las señales de un temor recíproco les inducirían muy pronto a aproximarse. Por otra parte, les incitaría a ello el placer que todo animal experimenta al acercarse a otro de su especie.
El embeleso que los dos sexos inspiran por razón de sus diferencias aumentaría que el placer, y la instancia natural que el uno hace siempre al otro sería la tercera ley natural. Los hombres, además de sentir desde el principio, llegan a adquirir conocimientos, con lo que aparece un nuevo vínculo de que carecen otros animales. Tienen, pues, un motivo más para unirse, y el deseo de vivir en sociedad es la cuarta ley natural. Capítulo 3. De las leyes positivas. No bien se asocian los hombres, pierden el sentimiento de su debilidad. Cesa la igualdad que había entre ellos y empieza el estado de guerra. Cada sociedad particular adquiere conciencia de su fuerza, y así se produce el estado de guerra de nación a nación. Los individuos de cada sociedad comienzan también a conocer su fuerza, y tratan de hacer suyas las ventajas principales de la colectividad, y como consecuencia se origina entre ellos el estado de guerra. Este doble estado de guerra es causa de que se establezcan leyes entre los hombres, considerados como habitantes de tan gran planeta que exige haya diferentes pueblos. Tienen leyes según la relación de estos pueblos entre sí. Este es el derecho de gentes, considerados como viviendo en una sociedad que debe ser conservada. Tienen leyes según la relación existente entre gobernantes y gobernados. Este es el derecho político. En fin, hay leyes según la relación que liga a todos los ciudadanos entre sí. Este es el derecho civil. El derecho de gentes fúndase naturalmente en el principio de que las diversas naciones deben hacerse en la paz, el mayor bien, y en la guerra, el menor mal posible, sin perjuicio de sus verdaderos intereses. El fin de la guerra es la victoria, el de la victoria la conquista, el de la conquista la conservación. De este principio y del precedente deben derivarse todas las leyes que constituyen el derecho de gentes. Todas las naciones tienen su derecho de gentes, no careciendo de él ni aun los iroqueses, que se comen a sus prisioneros. Así, envían y reciben embajadas y conocen ciertos derechos de la guerra y la paz. El mal estriba en que ese derecho no se funda a los verdaderos principios. Además del derecho de gentes que interesa a todas las sociedades, hay un derecho político propio de cada una. La sociedad no podría subsistir sin gobierno. La reunión de todas las fuerzas particulares, dice con gran acierto Gravina, forma lo que se llama el Estado político. La fuerza general puede colocarse en manos de uno solo o de muchos. Han pensado algunos que, siendo el poder paterno hechura de la naturaleza, el gobierno de uno solo es el más conforme con ésta. Pero el ejemplo de la potestad paterna no prueba nada, porque si el poder paterno guarda relación con el gobierno de uno solo, después de muerto el padre, la potestad de los hermanos, y, después de muertos éstos, la de los primos hermanos, guardan relación con el gobierno de muchos. El poder político comprende por necesidad la unión de muchas familias. Preferible sería decir que el gobierno más conforme con la naturaleza es aquel cuya constitución particular se adapta mejor a la del pueblo respectivo. Las fuerzas particulares no pueden reunirse sin que se reúnan todas las voluntades. La reunión de estas voluntades, dice también atinadamente Gravina, es lo que se llama el Estado civil. La ley, en general, es la razón humana en tanto gobierna a todos los pueblos de la tierra, y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser sino los casos particulares a que se aplica la misma razón humana.
Estas leyes han de ser tan adecuadas al pueblo para quien se dictan, que sólo por muy rara casualidad las de una nación convendrán a otra. Es necesario que se acomoden a la naturaleza y al principio del gobierno establecido, o que se intenta establecer, sea que le formen como hace las leyes políticas, sea que le mantengan como hace las leyes civiles. Debe asimismo adaptarse el estado físico del país, al clima helado, abrasador o templado, a la calidad del terreno, a su situación y extensión, al género de vida de los pueblos, según sean labradores, cazadores o pastores. Deben ser conformes al grado de libertad que la Constitución puede resistir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, riqueza, número, comercio, costumbres, usos. Por último, esas leyes tienen relaciones entre sí. Las tienen con su origen, con el objeto del legislador, con el orden de las cosas que regulan. Bajo todos estos aspectos es menester considerarlas. Tal es la tarea que me propongo en esta obra. Examinaré todas las relaciones indicadas, que juntas forman lo que se llama el espíritu de las leyes. No he separado las leyes políticas de las civiles, porque, como no se trata de las leyes, sino del espíritu de ellas, y éste consiste en las relaciones que pueden tener con diversas cosas, he debido seguir menos el orden natural de las leyes que el de tales relaciones y cosas. Examinaré primero las relaciones de las leyes con la naturaleza y el principio de cada gobierno. Y como este principio tiene sobre las leyes un influjo supremo, pondré mi empeño en conocerlo bien. Y si llego a establecerlo, se verán surgir de él las leyes como de su fuente. Después pasaré a las demás relaciones que parecen ser más particulares. Libro segundo. De las leyes que se derivan directamente de la naturaleza del gobierno. Capítulo primero. De la naturaleza de los tres diversos gobiernos. Hay tres especies de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. Para averiguar la naturaleza de cada uno, basta la idea que tienen de ellos los hombres menos instruidos. Supongo tres definiciones, o mejor dicho, tres hechos, que son, a saber, que el gobierno republicano es aquel en que el pueblo, en cuerpo o sólo parte de él, ejerce la potestad soberana, que el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, pero con arreglo a las leyes fijas y establecidas, que diferencia de éste, el despótico es aquel en que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige todo a voluntad y capricho. He aquí lo que llamo la naturaleza de cada gobierno. Es preciso ver qué leyes emanan directamente de ella, y son, por lo tanto, las primeras leyes fundamentales. Capítulo segundo. Del gobierno republicano y de las leyes propias de la democracia. La república en donde el pueblo en cuerpo ejerce el poder soberano es una democracia. Si el poder soberano está en manos de parte del pueblo, se tiene una aristocracia. El pueblo, en la democracia, es soberano en ciertos aspectos, en otros súbdito. No puede ser monarca sino mediante su voto, que expresa su voluntad. La voluntad del soberano es el soberano mismo. Son, pues, fundamentales en este gobierno las leyes que establecen el derecho de sufragio. En efecto, no es menos importante en él determinar cómo, por quién, a quién, sobre qué han de darse los sufragios, que en una monarquía el saber cuál es el monarca y de qué manera debe gobernar. Libanio dice que, en Atenas, era castigado con pena de muerte el extranjero que intervenía en la asamblea del pueblo. Es que tal hombre usurpaba el derecho de soberanía.
Es indispensable fijar el número de ciudadanos que deben formar las asambleas, pues de otro modo se ignoraría si ha hablado el pueblo o solo parte de él. En la Cedemonia se necesitaban 10.000 ciudadanos. En Roma, una ciudad pequeña para llegar a ser grande. En Roma, llamada a experimentar todas las vicisitudes de la fortuna. En Roma, que ya tenía casi todos sus ciudadanos fuera de sus muros, ya toda la Italia y parte de la tierra dentro de ellos, no se determinó aquel número. Esta fue una de las principales causas de su ruina. El pueblo que tiene el poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que pueda hacer bien. Lo demás es preciso que lo haga por medio de sus ministros. No serán estos ministros suyos si no los nombra. Por consiguiente, es máxima fundamental en tal clase de gobierno que el pueblo nombre a sus ministros, es decir, a sus magistrados. Necesita el pueblo, lo mismo que los monarcas, y aún más que ellos, ser dirigido por un consejo o senado. Mas si ha de tener confianza en él, fuerza es que elija a sus miembros, ya directamente, como en Atenas, ya por medio de algún magistrado, según se practicaba en Roma en algunos casos. El pueblo es sumamente apto para elegir las personas a quienes debe confiar parte de su autoridad. Le basta guiarse por cosas que no puede ignorar y por hechos que caen bajo el imperio de los sentidos. Sabe muy bien que tal hombre ha estado con frecuencia en la guerra, que ha obtenido estos o aquellos triunfos. Es, pues, muy capaz de elegir un general. Sabe que un juez es recto, que muchas personas salen contentas de su tribunal, que no se le tacha de dejarse corromper. Tiene bastante con esto para elegir un pretor. Le ha llamado la atención la magnificencia o riqueza de un ciudadano. No necesita más para poder elegir un edil. Todas estas cosas son hechos de que se instruye en la plaza pública mejor que un monarca en su palacio. Pero ¿sabrá del mismo modo conducir un negocio, conocer el lugar, las ocasiones, los momentos, aprovecharse de ellos? No, eso no lo sabrá. Si alguien duda de la capacidad natural que tiene el pueblo para discernir el mérito, no tiene sino tender la vista sobre aquella serie continua de lecciones asombrosas que hicieron los atenienses y los romanos. Seguramente no se atribuirá esto a la casualidad. Es sabido que en Roma, aunque el pueblo se había arrogado el derecho de elevar a los cargos a los plebeyos, no se resolvía a elegirlos. Y aunque en Atenas podía, por la ley de Arístides, escoger a los magistrados de entre todas las clases, no se dio el caso, dice Jenofonte, de que la plebe pidiera los cargos que interesaban a su salvación o a su gloria. Así como la mayor parte de los ciudadanos, teniendo actitud bastante para elegir, no la tienen para ser elegidos, de igual manera el pueblo, teniendo la capacidad necesaria para enterarse de la gestión de los demás, no la tiene para administrar por sí mismo. Es necesario que los negocios no se paralicen y que tengan cierto movimiento, ni muy lento ni muy rápido. Pero el pueblo peca siempre por exceso o por falta de acción. Unas veces con 100.000 brazos todo lo trastorna. Otras, con 100.000 pies, no avanza más que los insectos. En el estado popular se divide el pueblo en ciertas clases. Los grandes legisladores se han distinguido en la manera de hacer esta división, de que ha dependido la duración y la prosperidad de la democracia. Servio Tulio siguió, al organizar las clases, el espíritu de la aristocracia. Según nos dicen Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, puso el derecho de sufragio en manos de los ciudadanos principales. Dividió al pueblo de Roma en 193 centurias, que formaban 6 clases. Colocó a los ricos, en pequeño número, en las primeras centurias, a los menos ricos, en mayor número, en las siguientes,
y reunió a toda la turba de gente pobre en la última. No teniendo cada centuria más que un voto, los medios y las riquezas eran dueños del sufragio más bien que las personas. Solón dividió al pueblo de Atenas en 4 clases. Imbuido en el espíritu de la democracia, no las formó para determinar los que debían elegir, sino los que podían ser elegidos, y dejando a todos los ciudadanos el derecho de sufragio, quiso que los jueces pudiesen elegirse de entre todas las clases, pero los magistrados sólo de las 3 primeras, donde figuraban los más ricos. La clasificación de los electores es una ley fundamental en la República. Otra ley, también fundamental, es la manera de dar el voto. La elección por suerte es propia de la democracia, por sufragio de la aristocracia. La suerte es un medio de elección que no molesta a nadie y deja a todos los ciudadanos la esperanza razonable de servir a su patria. Sin embargo, como es defectuoso en sí mismo, los grandes legisladores se han esmerado en ordenarlo y corregirlo. Solón, en Atenas, dispuso que todos los cargos militares se proveyeran por elección y los senadores y los jueces se designasen por suerte. En las magistraturas civiles, que exigían mucho gasto, se empleaba el sistema de la elección. En las demás, el de la suerte. No obstante, para corregir los azares de la última, estatuyó que sólo podría elegirse entre los que se presentasen, que el elegido fuese examinado por los jueces y que todos pudieran acusarle de indignidad, lo cual participaba a un tiempo de la suerte y de la elección. Expirado el tiempo de la magistratura, había que sufrir otro juicio acerca del modo cómo se había ejercido el cargo. Las gentes incapaces debían tener mucha repugnancia en dar sus nombres para insacularlos. La ley que establece la manera de dar los votos es también fundamental en la democracia. Es cuestión magna el decidir si el voto debe ser público o secreto. Cicerón dice que una de las causas principales de la caída de la República Romana fue el secreto del sufragio prescrito por las leyes dictadas en los últimos tiempos. Como es diferente la práctica observada en las diversas repúblicas, he aquí lo que creo debe pensarse. Sin duda, cuando el pueblo da sus sufragios, el voto debe ser público, lo que ha de mirarse como otra ley fundamental de la democracia. Es menester que los menores del pueblo sean ilustrados por los principales y contenidos por la gravedad de ciertos personajes. Así, en la República Romana, todo se destruyó al ordenarse el secreto de las votaciones. No fue ya posible instruir al populacho que corría a su perdición. Pero al votar el cuerpo de los nobles en una aristocracia, o el Senado en una democracia, como sólo se trata de prevenir los amaños, el voto debe rodearse del mayor secreto. Los amaños son peligrosos en un Senado, lo son en un cuerpo de nobles. No así en el pueblo, cuya naturaleza es obrar por pasión. El pueblo, en los estados donde no toma parte en el gobierno, se acalorará por un cómico del mismo modo que se acaloraría por los negocios. La desgracia de una república es que se entronicen en ella los amaños. Esto acontece cuando se ha corrompido al pueblo a fuerza de dinero. Cesa entonces de apasionarse y se aficiona a las dádivas, mas no a los negocios. Sin curarse del gobierno ni de lo que se le propone, espera tranquilamente su salario. Es, asimismo, ley fundamental de la democracia que sólo el pueblo haga las leyes. Con todo, hay 1000 ocasiones en que es necesario que el Senado pueda legislar. Conviene aún a menudo el experimentar una ley antes de establecerla. La Constitución de Roma y la de Atenas eran muy sabias.
Las resoluciones del Senado tenían fuerza de ley durante un año, no haciéndose perpetuas sino por voluntad del pueblo. Capítulo 3. De las leyes propias de la aristocracia. En la aristocracia, la potestad soberana reside en manos de ciertas personas. Éstas legislan y hacen ejecutar las leyes, siendo lo más el resto del pueblo respecto de ellas lo que en una monarquía son los súbditos con relación al monarca. En las aristocracias no deben hacerse las elecciones por suerte. Sólo inconvenientes resultarían de ello. En efecto, en un gobierno donde existen ya las distinciones más mortificantes, no sería nadie menos odioso por deber su elección a la suerte. En esos gobiernos se odia al noble, no al magistrado. Cuando los nobles son muchos, se necesita un senado que trate los negocios que el cuerpo entero de la nobleza no puede resolver y que prepare aquellos que son de la incumbencia de este último. En este caso puede decirse, en cierto sentido, que la aristocracia está en el Senado y la democracia en el cuerpo de nobles, no siendo nada el pueblo. Es muy conveniente la aristocracia el hacer salir al pueblo, por algún medio indirecto, de su estado de nulidad. Así, en Génova, el Banco de San Jorge, administrado en gran parte por los principales del pueblo, deja que éste ejerza cierto influjo en su gobierno, de donde dimana toda su prosperidad. Los senadores no deben tener el derecho de proveer las vacantes del Senado. De ningún modo se perpetuarían más seguramente los abusos. En Roma, que fue al principio una aristocracia, los senadores nuevos eran nombrados no por sus colegas, sino por los censores. Una autoridad exorbitante, concedida de pronto a un ciudadano, en una república, da origen a una monarquía, o algo más que una monarquía. En esta, las leyes han provisto a la Constitución, o se acomodan a ella. El principio de gobierno contiene al monarca, pero en una república, en que un ciudadano consigue ser investido de un poder excesivo, es mayor el abuso que de él se hace, porque las leyes, que no han previsto su existencia, nada han dispuesto para enfrenarlo. Tiene su excepción esta regla cuando la constitución del Estado es tal que se necesita una magistratura revestida de un poder extraordinario. Tal ocurría en Roma con los dictadores. Tal acontece en Venecia con los inquisidores del Estado. Se trata en estos casos de magistraturas terribles que vuelven violentamente su libertad al Estado. Mas, ¿de dónde proviene que esas dos magistraturas sean tan diferentes en las dos repúblicas? La causa está en que Roma defendía los restos de su aristocracia contra el pueblo, al paso que Venecia se sirve de sus inquisidores de Estado para mantener su aristocracia contra los nobles. Por tal razón, en Roma la dictadura debía durar poco tiempo, porque el pueblo obra por arrebato y no premeditadamente, y el dictador se nombraba para un solo negocio, no siendo ilimitada su autoridad, sino en lo que a él atañía. Pues no se creaba aquella magistratura, sino para casos imprevistos. En Venecia, al contrario, se requiere una magistratura permanente, porque allí las tramas pueden comenzarse, seguirse, suspenderse, volverse a tomar. La ambición de uno solo llega a ser la de una familia, la de una familia, la de muchas. Se necesita una magistratura secreta, porque los delitos que castiga, siempre ocultos, se fraguan en el misterio y el silencio. Esta magistratura debe tener una inquisición general, porque no es su fin solamente evitar los males que se conocen, sino prevenir los desconocidos. Esta magistratura, por último, tiene por misión vengar los crímenes que sospecha se han cometido,
al paso que la de Roma empleaba más bien las amenazas que los castigos para los crímenes, aunque los confesasen sus autores. Su objeto era principalmente intimidar al pueblo, por eso se ejercía con pompa. En toda magistratura es preciso compensar la magnitud del poder con la brevedad de su duración. La mayor parte de los legisladores han fijado el espacio de un año. Un plazo más largo sería peligroso. Más corto se opondría a la naturaleza de las cosas. ¿Se querrían gobernar de este modo los asuntos domésticos? En Ragusa se mudan. El jefe de la República todos los meses. Las demás autoridades todas las semanas. El gobernador del castillo todos los días. Esto no puede verificarse sino en una pequeña república rodeada de formidables potencias que sobornarían fácilmente a sus modestos magistrados. La mejor aristocracia es aquella bajo la cual la parte del pueblo que no participa de la soberanía es tan exigua y tan pobre que la fracción dominante no tiene interés en oprimirla. Así, cuando Antípatro dispuso en Atenas que sólo careciesen del derecho de sufragio los que no tuvieran 2000 dracmas, estableció la mejor aristocracia posible, porque la cuota fijada era tan corta que quedaban excluidas pocas personas, no figurando entre ellas ninguna que gozase de alguna consideración en la ciudad. Las familias aristocráticas deben, pues, ser pueblo en tanto sea posible. Cuanto más se aproxima una aristocracia a la democracia, más perfecta es, siendo lo menos a medida que se acerca a la monarquía. La más imperfecta de todas es aquella en que la parte del pueblo que obedece es esclava, civilmente de la que manda, cual sucede en Polonia, donde los campesinos son siervos de la nobleza. Capítulo IV. De las leyes con relación a la naturaleza del gobierno monárquico. Los poderes intermedios, dependientes y subordinados, constituyen la naturaleza del gobierno monárquico. Es decir, de aquel en que uno solo gobierna con leyes fundamentales. He dicho los poderes intermedios, subordinados y dependientes, porque en efecto, en la monarquía, el príncipe es el origen de toda potestad política y civil. Las leyes fundamentales a que he aludido suponen necesariamente órganos intermedios por donde se transmita el poder, pues, si no hay en el Estado más que la voluntad momentánea y caprichosa de uno solo, ni puede tener fijeza, ni existir, por tanto, ninguna ley fundamental. El poder intermedio subordinado más natural es el de la nobleza. Esta forma parte, en cierto modo, de la esencia misma de la monarquía, cuya máxima fundamental es: sin monarca no hay nobleza, sin nobleza no hay monarca, pero puede haber un déspota. Hay gentes que imaginaron, en algunos estados de Europa, abolir todas las justicias de señorío. No reflexionaban que querían hacer lo que ha hecho el Parlamento de Inglaterra. Abolid en una monarquía las prerrogativas de los señores, del clero, de la nobleza y de las ciudades, y habréis creado o un Estado popular o un Estado despótico. Los tribunales de un gran Estado de Europa merman sin cesar, desde hace siglos, la jurisdicción patrimonial de los señores y la eclesiástica. No pretendemos censurar a tan sabios magistrados, pero sí debemos preguntarnos hasta qué punto puede alterarse con eso la Constitución. No soy defensor obstinado de los privilegios del clero, mas quisiera que alguna vez se fijase bien la jurisdicción eclesiástica. No se trata de saber si ha habido razón para establecerla,
sino de si se halla establecida, de si forma parte de las leyes del país, de si están bien determinadas sus relaciones, de si entre dos potestades reconocidas como independientes, las condiciones no deben ser recíprocas, de si, en fin, no es igual para un buen súbdito el defender la justicia del príncipe que los límites que ella misma se ha impuesto en todo tiempo. Tan peligroso como en una república es conveniente el poder del clero en una monarquía, sobre todo en aquellas que tienden al despotismo. ¿Dónde estarían España y Portugal, desde la pérdida de sus leyes, sin ese poder que es allí el único que contiene la arbitrariedad soberana? Esta barrera es siempre buena cuando no hay otra, porque, como el despotismo causa a la naturaleza humana males espantosos, el mismo mal que lo limita es un bien. Como el mar, que parece va a cubrir toda la tierra, se detienen las hierbas y menuda arena de la orilla, así los monarcas, cuyo poder parece no reconocer vallas, se detienen ante los menores obstáculos y someten su fiereza natural a las quejas y súplicas. Los ingleses, para favorecer la libertad, han suprimido todos los poderes intermedios que constituían su monarquía. Hacen bien en conservar su libertad. Si llegasen a perderla, serían uno de los pueblos más esclavos de la tierra. Mr. Law, a causa de ignorar igualmente la Constitución republicana y la monárquica, fue uno de los mayores promovedores del despotismo que nunca hubo en Europa. Además de los cambios que introdujo, tan bruscos, tan inusitados, tan inauditos, quería suprimir las clases intermedias y aniquilar los cuerpos políticos. Disolvía la monarquía con sus quiméricos reintegros y parecía querer redimir la misma Constitución. No basta que existan en una monarquía clases intermedias. Es preciso que haya también depositarios de las leyes. No pueden estos ser otros que los cuerpos políticos, los cuales anuncian las leyes cuando se hacen y las recuerdan cuando se olvidan. La ignorancia natural de la nobleza, su descuido, su desprecio del gobierno civil, exigen que haya un cuerpo encargado de sacar continuamente las leyes del polvo bajo el que, en otro caso, quedarían sepultadas. El consejo del príncipe no es un guardián conveniente, pues por su naturaleza es el depositario de la voluntad momentánea del príncipe que ejecuta, y no de las leyes fundamentales. Además, el consejo del príncipe se muda de continuo. No es permanente, no puede ser numeroso. No goza en bastante grado de la confianza del pueblo, ni se halla en condiciones de ilustrarle en las circunstancias difíciles, ni devolverle a la obediencia. En los estados despóticos, donde no hay leyes fundamentales, tampoco existen depositarios de las leyes. De aquí proviene que en esos países la religión tenga de ordinario tanta fuerza, y es que forma una especie de depósito y de permanencia. Y si no, la religión, se veneran las costumbres en lugar de las leyes. Capítulo V. De las leyes con relación a la naturaleza del gobierno despótico. Resulta de la naturaleza del poder despótico que aquel que lo tenga lo haga ejercer también por uno solo. Un hombre a quien sus 5 sentidos dicen sin cesar que él lo es todo y que los demás no son nada. Es, naturalmente, perezoso, ignorante, voluptuoso. Abandona, pues, los negocios, pero si los confiase a muchos, nacerían disputas entre ellos. Habría intrigas para ser el primer esclavo y el príncipe se vería obligado a recoger el mando. Es, por tanto, más sencillo que lo entregue a un visir, el cual tendrá desde luego la misma autoridad que él. El establecimiento de un visir
es, en el Estado despótico, una ley fundamental. Cuéntase que un papa, al ser elegido, conociendo su incapacidad, opuso al principio infinitas dificultades. Aceptó al fin, y abandonó a un sobrino todos los negocios. Sumamente admirado decía: «Nunca hubiese creído que esto fuera tan fácil». Ocurre lo propio a los príncipes orientales. Al sacarlos de la cárcel en que los eunucos han debilitado su corazón y su entendimiento, dejándoles ignorar con frecuencia su misma condición, y colocarlos en el trono, al principio muéstranse atónitos, pero cuando nombran un visir y se entregan en el serrallo a las más brutales pasiones, cuando, en medio de una corte abyecta, dan rienda suelta a sus caprichos más estúpidos, no habrían creído nunca que aquello fuese tan fácil. Cuanto más extenso es el imperio, mayor es el serrallo, y más, por tanto, se embriaga el príncipe de placeres. Así pues, en esos estados, cuanto más pueblos tiene que gobernar el príncipe, menos piensa en el gobierno. A medida que los negocios son más importantes, menos se delibera sobre ellos. Libro tercero. De los principios de los tres gobiernos. Capítulo 1. Diferencia entre la naturaleza del gobierno y su principio. Después de haber visto cuáles son las leyes propias de la naturaleza de cada gobierno, tócanos decir las relativas a su principio. Entre la naturaleza del gobierno y su principio hay la siguiente diferencia. La primera es la que le hace ser lo que es. El segundo es lo que le hace obrar. Aquella es su estructura particular. Las pasiones humanas que lo ponen en movimiento. Las leyes no deben corresponderse menos con el principio de cada gobierno que con su naturaleza. Hay que ver cuál es este principio, y tal será el objeto del presente libro. Capítulo 2. Del principio de los diversos gobiernos. He dicho que la naturaleza del gobierno republicano consiste en que la soberanía resida en el pueblo, en cuerpo o en algunas familias. La del gobierno monárquico, en que el príncipe tenga la potestad soberana para ejercitarla con arreglo a las leyes establecidas, y la del despótico, en que uno solo gobierne según su voluntad y capricho. No necesito más para averiguar el principio de cada clase de gobierno, pues es consecuencia lógica de su naturaleza. Comenzando por el gobierno republicano, hablaré primeramente del democrático. Capítulo 3. Del principio de la democracia. No hace falta mucha probidad para que un gobierno monárquico o uno despótico se conserve o se sostenga. La fuerza de las leyes en uno, el brazo siempre alzado del príncipe en el otro, todo lo arregla y contiene. Pero en los estados populares se necesita un resorte más, y este es la virtud. La historia entera confirma mi aserto, que es, por otra parte, conforme a la naturaleza de las cosas. Es claro, en efecto, que en una monarquía, donde el que hace ejecutar las leyes se juzga superior a ellas, se requiere menos virtud que en un gobierno popular, en el cual el que hace ejecutar las leyes comprende que está sometida a ellas y soporta su peso. Es también evidente que si un monarca, por falta de consejo o por negligencia, tolera que no se ejecute las leyes, puede fácilmente reparar el daño. Bástale para ello mudar de consejo o corregirse de su incuria. Pero cuando en un gobierno popular caen las leyes en el olvido, como esto solo puede provenir de la corrupción de la República, está ya perdido el Estado.
Fue en el siglo anterior espectáculo bastante curioso el contemplar los esfuerzos impotentes de los ingleses para establecer entre ellos la democracia. Careciendo de virtud los que intervenían en los negocios, irritada su ambición con el éxito del más audaz, no reprimido el espíritu de una facción sino por el de otra, el gobierno se mudaba de continuo. El pueblo, atónito, buscaba la democracia sin encontrarla en ninguna parte. Al cabo, tras muchos movimientos, choques y sacudidas, hubo de pedir su reposo al mismo gobierno que había proscrito. Cuando Sila quiso volver la libertad a Roma, ésta no pudo recibirla. No le quedaba ya más que un débil resto de virtud, y como cada día tuvo menos, en vez de despertarse después de César, Tiberio, Cayo, Claudio, Nerón, Domiciano, fue cada vez más esclava. Todos los golpes hirieron a los tiranos, ninguno a la tiranía. Los políticos griegos que vivían bajo el gobierno popular no reconocían otra fuerza capaz de sostenerlo sino la de la virtud. Los políticos del día no nos hablan más que de manufacturas, comercio, rentas públicas, riquezas y hasta lujo. Cuando cesa la virtud, la ambición entra en los corazones que pueden recibirla y la avaricia en todos. Los deseos cambian de objeto. No se ama ya lo que se amaba. Los hombres eran libres con las leyes y ahora quieren serlo contra ellas. Lo que era máxima se llama rigor, lo que era regla, traba, lo que era atención, temor. La frugalidad es entonces avaricia y no deseo de adquirir. Antes, la fortuna de los particulares formaba el tesoro público. Ahora, el tesoro público es patrimonio de los particulares. La república es un despojo, estando reducida su fuerza al poder de algunos ciudadanos y a la licencia de todos. No tenía Atenas más fuerzas en su seno cuando dominó con tanta gloria que mientras sirvió con tanta ignominia. 20.000 era el número de sus ciudadanos cuando defendió a los griegos contra los persas, disputó el imperio a Lacedemonia y atacó a Sicilia. 20.000 eran aquellos cuando Demetrio Falerio los contó como en un mercado se cuenta a los esclavos. Cuando Filipo osó dominar a Grecia, cuando presentóse ante las puertas de Atenas, no había ésta perdido aún más que el tiempo. Puede verse en Demóstenes el trabajo que costó sacarla de su sueño. Temía en Filipo no el enemigo de la libertad, sino el de los placeres. Aquella ciudad, que había resistido tantas derrotas, que se había visto renacer en varias veces de sus escombros, fue vencida para siempre en Queronea. ¿Qué importa que Filipo devuelva a los prisioneros? No son hombres los que devuelve. Era tan fácil triunfar de las fuerzas de Atenas como difícil triunfar de su virtud. ¿Cómo hubiera podido sostenerse Cartago? Cuando Aníbal, nombrado pretor, quiso impedir que los magistrados saqueasen la república, ¿no fueron a acusarle ante los romanos? Desdichados, que querían ser ciudadanos sin que hubiese ciudad y recibir sus riquezas de manos de sus destructores. No tardó Roma en pedirles en rehenes 300 de los principales ciudadanos. Exigió además que le entregasen sus armas y sus naves, y enseguida les declaró la guerra. Por los milagros que obró la desesperación en Cartago desarmada, puede juzgarse de lo que esta ciudad hubiera podido hacer con su virtud cuando conservaba sus fuerzas. Capítulo IV. Del principio de la aristocracia. Como en el gobierno popular, hace falta la virtud en el aristocrático.
Sin embargo, en este último no se requiere tan absolutamente. El pueblo, que es respecto de los nobles lo que son los súbditos respecto del monarca, está contenido por las leyes, y así necesita menos virtud que el pueblo de la democracia. Pero, ¿cómo se contendrán los nobles? Los que deban hacer ejecutar las leyes contra sus colegas conocerán inmediatamente que obran contra sí propios. Es pues preciso que haya virtud en el cuerpo de la nobleza, por la naturaleza de la Constitución. El gobierno aristocrático tiene de suyo cierta fuerza que falta a la democracia. En él, los nobles forman un cuerpo que, por sus privilegios e intereses particulares, reprime al pueblo. Basta que haya leyes para que en esta parte se ejecuten. Pero, así como es fácil a este cuerpo reprimir a los otros, le es difícil reprimirse a sí mismo. Tal es la naturaleza de esta Constitución, que parece poner bajo la autoridad de las leyes a las mismas gentes que sustrae a ellas. Ahora, semejante cuerpo sólo puede reprimirse de dos modos: o con una gran virtud, por efecto de la cual los nobles vengan a ser en cierto sentido iguales a su pueblo, pudiendo formarse una gran república, o con una virtud menor, que consiste en cierta moderación que, por lo menos, hace a los nobles iguales a ellos mismos, lo que produce la conservación de aquella. La moderación es, por tanto, el alma de los gobiernos aristocráticos. Mas entiéndase que me refiero a la que está fundada la virtud, no la que nace de cobardía o pereza del alma. Capítulo V. Que la virtud no es el principio del gobierno monárquico. En las monarquías, la política produce las mayores cosas con la menor virtud posible, al modo que, en las máquinas más perfectas, el arte emplea tan pocos movimientos, fuerzas y ruedas como es posible. El Estado subsiste con independencia del amor a la patria, del deseo de la verdadera gloria, de la abnegación de sí mismo, del sacrificio, de los más caros intereses y de todas esas virtudes heroicas que encontramos en los antiguos y sólo de oídas conocemos. Las leyes ocupan allí el lugar de todas esas virtudes, que para nada se necesitan. El Estado os dispensa de ellas. Una acción que en él se ejecuta sin ruido carece en cierto sentido de consecuencias. Aunque todos los delitos sean públicos por su naturaleza, distingues entre aquellos que son verdaderamente públicos y los privados, que se llaman así porque ofenden más a un particular que a la sociedad entera. Ahora bien, en las repúblicas, los delitos privados son más públicos, es decir, ofenden más a la Constitución que a los particulares. Y en las monarquías, los delitos públicos son más privados, es decir, lastiman más las fortunas de los particulares que la Constitución del Estado. No quiero agraviar a nadie con mis palabras. Hablo con todas las historias. Sé muy bien que no es raro que haya príncipes virtuosos, pero afirmo que en una monarquía es muy difícil que el pueblo lo sea. Léase lo que los historiadores de todos los tiempos han escrito a propósito de la corte de los monarcas. Recuérdense las conversaciones de los hombres de todos los países acerca del miserable carácter de los cortesanos. No se trata de cosas de especulación, sino de hechos confirmados por la más triste experiencia. La ambición en la ociosidad, la bajeza en el orgullo, el deseo de enriquecerse sin trabajo, la aversión a la verdad, la adulación, la traición, la perfidia, la falta de palabra, el menosprecio de los deberes del ciudadano, el temor de la virtud del príncipe, la esperanza en sus flaquezas y, sobre todo, el perpetuo afán de ridiculizar la virtud, forman, a mi entender, el carácter de la mayoría de los cortesanos, según se revela en todos los tiempos y lugares. Ahora bien, es muy difícil que la mayor parte de los principales de un estado sean gentes poco honradas y que los inferiores sean gente de bien.
que los unos se dediquen solo a engañar y los otros se conformen siempre con su papel de víctimas. El cardenal Richelieu insinúa en su testamento político que si en el reino algún hombre honrado, el monarca debe guardarse de servirse de él. Tan cierto es que el gobierno monárquico no tiene por resorte la virtud. En verdad, no la excluye, pero no es su resorte. Capítulo 6. De cómo se suple la virtud en el gobierno monárquico. Me doy prisa y avanzo a largos pasos, para que no se crea que es mi propósito escribir una sátira del gobierno monárquico. No. Si éste carece de un resorte, tiene otro. El honor. Es decir, la preocupación de cada persona y de cada clase. Ocupa el lugar de la virtud política de que he hablado y la sustituye en todo. Es capaz de inspirar las más bellas acciones y puede, unido a la fuerza de las leyes, guiar al fin del gobierno como la virtud misma. Así, en las monarquías bien ordenadas, todos serán más o menos buenos ciudadanos, y rara vez se encontrará quien sea hombre de bien, porque para ser hombre de bien es preciso tener intención de serlo, y amar más al Estado por él mismo que por sí propio. Capítulo 7. Del principio de la monarquía. El gobierno monárquico supone, como hemos dicho, preeminencias, clases y aun nobleza de sangre. El honor exige por su naturaleza preferencias y distinciones. Tiene pues su lugar propio en esta especie de gobierno. La ambición es perniciosa en las repúblicas, mas produce buenos efectos en la monarquía. Da la vida a este gobierno y reúne la ventaja de no ser peligrosa, porque es posible reprimirla de continuo. Se diría que ocurre aquí lo mismo que en el sistema del universo, en donde hay una fuerza que aleja sin cesar del centro a todos los cuerpos y otra de atracción que los arrastra hacia él. El honor pone en movimiento todas las partes del cuerpo político, las liga por su misma acción, y así cada uno va al bien común, creyendo ir a sus intereses particulares. Cierto que, filosóficamente hablando, es un honor falso el que dirige toda la máquina del Estado, pero ese honor falso es tan útil al público como lo sería el verdadero a los particulares que llegasen a tenerlo. No es bastante obligar a los hombres a ejecutar todas las acciones difíciles y que exigen fuerza de voluntad, si no te recompensa que la fama consiguiente.